¿Empiezo ya, Andrés? ¿Sí? Bueno. Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, a una nueva edición de Hay Vida en Martes. Hoy arrancamos la segunda temporada de un ciclo que inauguramos hace ya un año y por donde han pasado numerosos invitados, nacionales e internacionales, relacionados con el mundo de la ciencia y de la sociología, como Facundo Manes, Elsa Punset, Andrew Solomon o Frédéric Martel. También del mundo de la música, como Santiago Auserón, Jorge Drexler y, por supuesto, del cine, Nacho García Velilla, Juana Macías, gracias, Daniel Guzmán, Enrique Urbizu, en definitiva, tantos invitados con los que hemos aprendido muchísimo a lo largo de este último año. Si no habéis podido asistir a todas las sesiones de Hay Vida en Martes, no os preocupéis porque están todos los programas colgados en la web del espacio Fundación Telefónica. Bueno, también queremos dar la bienvenida a los que nos están viendo ahora mismo en streaming, tanto a ellos como a vosotros. Animaros a que bueno, pues habléis con Alejandro un rato, con vuestros comentarios, con vuestras preguntas. Vais a mantener viva esta conversación. Ya sabéis que podéis hacerlo a través de Twitter con el hashtag VidaMartes. El wifi, la clave wifi la tenéis aquí detrás para estar conectados en todo momento, así que no seáis tímidos. Y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado. Bueno, como sabéis, él es un cineasta muy joven, pero con hechuras de veterano. Entre otras cosas porque comenzó mucho más joven aún, con tan solo 23 años. Nos deslumbró a todos con Tesis, su ópera prima, producida por un José Luis Cuerda totalmente fascinado con aquel chaval que escribía, dirigía, interpretaba, montaba y se encargaba del sonido y de la música de sus cortos. Cuerda pensó: este chico es un artista del Renacimiento, yo voy a llamarle a ver si necesita ayuda. Oye, y vaya, se acertó, porque casi 20 años después, numerosos reconocimientos y premios, incluido el Oscar, cada película que presenta se convierte en todo un acontecimiento que llena las salas de cine. La última, Regresión, que se estrena este viernes, inauguró el pasado Festival de Cine de San Sebastián y de ella y de toda su filmografía, de lo que nos dé tiempo, hoy vamos a hablar. Tenemos el placer de hablar con Alejandro Amenábar. Alejandro, por favor. Buenas. Bueno, Alejandro, bienvenido. Muy buenas. Como decíamos, bueno, qué gente todavía por aquí incorporándose. Acabáis de estar en San Sebastián. Lo primero, cuéntanos qué tal la acogida, cómo ha sido el feedback con el público y, sobre todo, si era la primera vez que veías la película con público. Me interesa saber esto. Era la primera vez que veíamos la película con esa cantidad de público y bien, yo creo que fue bien acogida. Los festivales, la verdad, que tienen esa cualidad de ponerte nervioso aunque no quieras. Sí que estábamos muy nerviosos, pero bueno, yo creo que se ha entendido la película. No, de hecho, decía tu productor, Fernando Bobaira, que pueden ser como un arma de doble filo, ¿no? Porque depende de la acogida, marca un precedente de cara al estreno. Por tu experiencia, que has estado en festivales desde Berlín a Tokio, ¿a ti te sirve como baremo para saber cómo va a ir luego la película, se va a conectar con el público? Sí, no, realmente yo me voy enterando de las noticias, sobre todo pues de la asistencia de público, recaudación y tal, conforme me van diciendo, y ahí es donde te das cuenta, pues eso, el grado de interés que hay en la película, porque una cosa es el interés que hay a priori y luego el interés que hay a posteriori. Lo vas viendo una vez se estrena la película, realmente. Bueno, pues antes de comenzar a hablar de Regresión, vamos a hacer un recorrido por tu filmografía, si te parece, viajando a la Minnesota de los años 90, que es donde está ambientada esta historia. Pero antes, como decía, quiero que veamos todos juntos el tráiler para ir poniéndonos en situación y respirando esa atmósfera que aparece en Regresión. Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Di tu nombre completo. John Gray. Dime por qué estás aquí. ¿Por qué lo hice? Lo reprime. Obviamente los recuerdos están ahí detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave para liberarlos y provocar una regresión. Es muy importante que nos cuentes todo. Me matarán. Nadie va a hacerte daño nunca más. Despeja tu mente. Dinos lo que ves. Oí que llamaban a mi puerta. Había una anciana. Se dirigía
ser muy gordo, Bruce. Creo que estaban siguiéndome. ¿Tienes la menor idea de a qué nos enfrentamos? Tengo el presentimiento de que esto forma parte de algo más grande. ¿Hola? ¿Quién es? ¡Deja de rezar y dame nombres! Es que no te acuerdas. ¡Dejadme ver vuestras caras! Intento buscar la verdad. ¡Es mentira! Esto no puede ser real. Claro que no es real. Tú lo has visto ya mucho, ¿no, Alejandro? Sí. Además, en este tráiler hay otros tráilers en los que sí me he implicado, en este no tenía nada que ver, me parece que está fantástico. Ah, muy bien. Bueno, ahora ya estamos todos en situación, ¿no? Ya estamos todos en la Minnesota de los años 90. Regresión es la vuelta al género de suspense que marcó el inicio de tu carrera. Me gustaría saber, igual que el origen de Ágora, por ejemplo, está en una noche en el mar viendo las estrellas. ¿Quisiste contar la historia de Hipatia? Bueno, Acabé. Sí. Acabaste contando la historia de Hipatia. ¿Dónde está el origen de Regresión? Pues yo quería, ya desde antes de rodar Ágora, me apetecía hacer una historia de terror, porque me gusta como espectador, es un género que he disfrutado siempre desde niño, es el género con el que me inicié como director, con el terror, el suspense, y pensé en lo que Hitchcock llamaba los MacGuffin, en distintas opciones, y pensé que El Diablo podría estar bien porque algunas de las películas que me habían impactado de niño, como El Exorcista o La Profecía, La Semilla del Diablo, pues tenían que ver con el diablo. Y lo que no lograba encontrar era el enfoque que hiciera la película pues especial o interesante. Entonces, cuando descubrí el tema del abuso ritual satánico, me permitía, por un lado, seguir contando mi historia del demonio, que en realidad ya no iba a ser una película de terror porque acabó siendo un thriller, y hacer una película sobre muchas más cosas y sobre todo sobre la mente, que es algo que siempre me ha interesado. Efectivamente, como en otras de tus películas hay varias lecturas. Podemos decir que es una película sobre el miedo, sobre el error, sobre Satán y también sobre el poder de la mente y el poder de la sugestión, ¿no? Sí, sobre todo una cosa que he aprendido haciendo esta película es cómo la mente es mucho más frágil, más maleable y más retorcida de lo que pensamos, ¿no? Yo con mi hermano, ahora pues mi hermano es una persona que vive obsesionada con el pasado, tiene una memoria prodigiosa, pero a veces creemos que nuestra cabeza es un disco duro y no nos damos cuenta que es que aquí tenemos unas cuantas personas trabajando y operando según nuestros miedos, nuestros deseos, y creo que a veces la mente no nos deja descubrir quién somos realmente, nuestra propia mente. O sea, el enemigo está en nosotros, Sí. a veces. Como si no tuviéramos bastante ya fuera de ahí. Bueno, creo que decía Hitchcock que si el protagonista de la peli llama a la policía, se acaba la película, ¿no? Por eso Ángela, el personaje de Ana Torrent en Tesis, entre otras cosas, pues no llamaba a la policía, ¿no? Tal cual. Pero aquí lo interesante es que la investigación policial que lleva a cabo el personaje de Ethan Hawke van de la mano de esas dos viejas conocidas destinadas a no entenderse, que son la ciencia y la religión. A mí me gustaría saber en el proceso de escritura cómo fue encajar a este trío, si te resultaba complicado, por el contrario te estimulaba pues todas las posibilidades que suponía, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa respecto a lo de llamar a la policía, que es una cosa que complica mucho la vida ahora en los guiones, el hecho de que haya móviles. Por eso siempre Claro. los thrillers, al final los móviles se quedan sin cobertura. Y aquí, O están ambientados en los no teníamos 90, ese problema, ¿no? claro. Bueno, sí, me gustaba en todo este fenómeno, confluían tres fuerzas y tuve muy claro desde el principio que el protagonista iba a ser un policía. Yo creo que no había tratado nunca ningún policía como personaje principal en ninguna de mis historias, porque vive entre esas dos instituciones, ¿no? Por un lado la ciencia y por otro lado la religión, y me gustaba que las dos, y con la policía en medio, van hermanadas en vez de tradicionalmente enfrentadas, intentando encontrar la resolución al mismo problema. Lo que pasa es que van por caminos diferentes, claro.
Yo me preguntaba, cuando uno está escribiendo una historia sobre rituales satánicos y técnicas psicológicas de regresión, ¿hace investigación de campo? ¿Entrevista a gente que ha pasado por esa experiencia? ¿O? No, sí. A ver, lo que yo nunca haría jamás es someterme a una terapia de regresión. Me da miedo lo que fuera a encontrar ahí, o sea que no. Yo creo que después de ver la película tampoco. Es lo único que voy a decir. Pero sí, haces un trabajo de investigación hasta cierto punto. Es decir, cuando hice mi primera película, tesis, sobre las películas Snuff, que recuerdo lo primero que me llamó la atención fue un recorte de prensa, luego leí un libro de Romain Gubern y poco más, no quise entrar más ahí. En el tema aquí del satanismo, pues también lo justito. Y sí he investigado más el tema de la psicología, pero realmente me sorprende que cuando escribí mi segunda película con Mateo Gil, que ya había escenas de regresión, etcétera, y había un personaje que era un psicólogo, no leímos ni lo más mínimo de psicología. O sea, nos basamos en las 4 cosas que habíamos visto en el cine y nos lanzamos a escribir. Pero en esta sí me documento un poquito más. Bueno, de hecho te fuiste a Minnesota y todo, ¿no? A impregnarte un poco de la atmósfera. Sí, no me gusta mucho viajar, pero siempre hay un momento en el que tengo que conocer los sitios en los que transcurren mis historias, aunque hoy, en el mundo que vivimos, realmente en muchos de los sitios que visité, pues ya los había paseado por ellos, por el Google Earth. Y es que la tecnología le quita toda la poesía al cine. Pero no, y lo curioso es que veías los sitios vacíos, digo, esto es Camborra la gente, y luego cuando los visitaba efectivamente estaban vacíos, no había gente en la calle. Igual que Madrid. Igualito que Madrid, sí. No, y recuerdo que me di cuenta que no hay nada más extraño que un español en Minnesota. Estuve retenido 1 hora en el aeropuerto porque la policía no se podía creer qué coño hacía yo allí. Dice, no, estoy escribiendo una historia y tal. Entonces ya me dicen, ¿tiene usted visa? Claro, se referían a visa de trabajo. Digo, yo sí, ya. Y saco mi tarjeta visa. Y yo ya me vieron en plan pardillo. Comprar, ¿no? Y no, ya me dijo la policía, dice, mire, no sé usted qué va a encontrar aquí interesante en Minnesota, pero váyase. Qué bueno. O sea, que al final te creyeron. Sí. Luego estuve también retenido en la oficina del sheriff un día. También, bueno, sí. Es que tienes que hacer una película de lo que te pasó preparando regresión, ¿no? Bueno, vamos con el casting. A mí me resulta muy curioso que tú siempre dices que no sueles tener a ningún actor, ninguna actriz concreto en la cabeza cuando estás escribiendo. ¿Por qué finalmente te decidiste por Emma Watson? Pues Emma Watson, casi lo pienso al revés, cómo ella decidió venirse con nosotros. Porque pues ahora mismo es una chica brillante en todos los sentidos y guapísima y famosísima. Entonces decidimos lanzarle el guión por si sonaba la flauta y tuvimos la suerte que respondió y que yo creo le interesaba el cambio de registro, el cambio de género, le interesaba lo que la historia quería contar y tuvimos esa suerte. Y en el caso de Ethan Hawke, pues yo le he seguido la carrera en todos estos años. Es un tío de Texas, pero que ha hecho la trilogía de Antes del Amanecer, conoce perfectamente Europa, le interesa el mundo en el que vive y pensamos que podía conectar con esta historia que se había escrito desde aquí, desde Europa, y efectivamente le interesó. Bueno, tú sabes que Fele Martínez en alguna ocasión, hablando de vuestro rodaje juntos en tesis, hablaba de la teoría del espejo. Yo no sé si la sigues usando. No, para nada. Esto viene a colación porque estamos hablando de los actores de regresión. ¿En qué consiste la teoría? A ver, pero yo lo que recuerdo que como yo dirigía era bastante cafre. Bueno, siempre he tenido las cosas muy claras cuando estoy dirigiendo, pero eso también iba al mundo de la interpretación y es verdad que pues tendía a marcar tonos o gestos. Lo que pasa es que hay directores que trabajan así y consiguen resultados excelentes. Por ejemplo, Almodóvar hace eso muchísimo. Fellini era ya increíble. Le llegaba a un actor, le decía, di cuenta del 1 al 10 y ya te pongo yo luego la voz. O sea, y conseguía resultados espectaculares. Yo ahora mismo no me atrevo a hacer eso. Yo di un cambio sobre todo a partir de Los Otros, porque era una película que no era en mi propia lengua, donde trabajaba por primera vez con niños, entonces lo último que voy a hacer yo es a un niño decirle cómo tiene que decir esta frase en inglés. Entonces lo que intento es crear ese espacio, ese cuarto de juegos para que el actor o la actriz juegue, se sienta a gusto, por supuesto sabiendo dónde nos interesa ir, pero les doy mucha libertad.
Y en ese sentido, ¿cómo fue construir el personaje de Bruce Skinner? Porque creo que Ethan te preguntó directamente quién es este ¿Quién tipo, es este ¿no? tío, efectivamente? Porque no había ninguna información en el guión. Y no la hay en la película. Y le propuse, digo, ¿por qué no intentamos? Es lo que Sidney Lumet, y esta película tiene algo también de las películas, o quiere tener algo de las películas de Sidney Lumet, es algo así como la teoría del patito de goma, ¿no? Hay un momento en la película donde el protagonista se explica y su gran trauma es que de niño le robaron su patito de goma. Entonces es como el momento que conecta todo con su pasado. Digo, vamos a olvidarnos del pasado. No sabemos si es creyente, si no es creyente. Vagamente nos enteramos que es divorciado. Y digo, pero sí sabemos que este personaje, sabemos cómo es por su interactuación con el resto de personajes y por la trama. Y esa idea le moló. Dijo, pues venga, vamos a construir el personaje así minimalista, lo construyó sobre eso. También hay guiños en el personaje de Angela Grey, se llama igual que el personaje de Ana Torrent en Tesis. Aquí los amantes de cine Almodóvar tienen que estar muy atentos a ese tipo de guiños. Igual de importante que son que los actores son las localizaciones. En esta película son espectaculares. Os fuisteis a rodar a Toronto. Bueno, espectacular la comisaría con ese ambiente decadente, la iglesia, la casa, sobre todo la familia, la granja de la familia Grey. Yo me pregunto si tienes que tener algún tipo de flechazo que se te pongan los vellos de punta con la casa, por ejemplo, que digas, uff. Pues bueno, la casa, realmente estuvimos viendo bastantes casas para, bueno, sí, es la casa de la granja que aparece, y a última hora del día encontramos esta casa que yo puedo decir que es la casa más sucia en la que he estado en mi vida. Vaya. Teníamos que entrar con pañuelos y vivía allí un tipo perfectamente normal, con perros y gatos, y recuerdo que la directora de arte me dijo, yo creo que esta casa no se ha limpiado en 15 años. O sea, los pelos se acumulaban en las escaleras. Entonces yo dije, bueno, es la casa perfecta para la película. Digo, yo puedo rodar aquí. Y me dijo la directora de arte, dice, va a salir más barato construir un decorado que desinfectar todo esto. Qué horror, cómo sería la casa, Bueno. Entonces lo utilizamos para los exteriores, pero todos los interiores son decorados. Por cierto, la directora de arte es Carol Spear, que es un fenómeno. Bueno, Emma, otra fenómena, dice que en tus películas lo que le apasiona no solo es que sitúa al espectador al borde de la butaca y le hace experimentar algo oscuro y terrorífico, sino que siempre lanzas como un desafío intelectual y emocional. Tú, al final, además de entretener, es un poco lo que buscas, desafiar al espectador. Bueno, yo necesito el significado. Es lo que te decía antes, que una película sobre el demonio sí, pero ¿qué es lo, aparte del placer de contar una historia de suspense, qué es lo que quiero expresar? Necesito ese significado. Y sí, a veces es decirle algo, a veces es desafiar a los espectadores. Yo creo que el mensaje en esta película al final está bastante claro, y para película de mensajes la anterior, ahora, que era ahí comprimía la historia de la astronomía y quería decir un montón de cosas. El fin de una civilización, ¿El qué? El fin de una civilización, el choque entre religión, fe, ¿no? Eran muchas cosas. Eran muchas cosas. Muy denso. Bueno, todo el mundo sabe que además de escribir y dirigir, también compones la banda sonora de tus películas. De hecho, en esta y en Ahora han sido la única excepción. Bueno, aquí has contado con el increíble compositor Roque Baños. A mí me gustaría saber cómo vives el delegar en otra persona un momento que creo que es como tu mayor momento de felicidad en un rodaje, ¿no? Que es reunirte con los músicos. Eso es cuando lo hago yo. Cuando lo hace otro sufres. Pues he renunciado. No. Sufres por la toma de contacto, porque en una película como esta, una vez que decidí quitármelo, que por otro lado me arrepiento porque lo paso muy bien luego cuando escuchas a los músicos grabar tu música o tocar tu música, pero es mucho trabajo y es mucho tiempo para mí. Entonces el momento de esa toma de contacto con Roque Baños, yo siempre he admirado mucho lo que hace, pero saber si va a conectar exactamente con lo que tú querrías para tu película. Entonces él propuso una cosa muy sabia, que es en vez de pues generalmente lo que se hace es compone música para una escena y tú ves si te funciona o no. Dice, yo te voy a hacer 15 minutos de música, lo que me sugiera la película, sin ajustarlo a imagen ni nada. Yo te hago 15 minutos de música y en eso, que te voy a soltar yo melodías que me sugiera y tal, tú me dices qué te parece. Y dio en el clavo, porque enseguida vi que podía ser la música de la película. O sea, vas a seguir delegando. Siento que si ya no lo he intentado en esta película, pues probablemente no lo intente en otra, pero bueno, no lo descarto.
Bueno, decíamos al comenzar que Regresión suponía la vuelta al género de suspense que marcó el inicio de tu carrera con Tesis, una película que a ti te gusta definir como una película de miedo, no como una película de terror, sino como un buen escalofrío. No, Regresión. No, Tesis. Tesis. Probablemente. Sí, ¿No? bueno, es que generalmente intentas irte a los géneros y al final te salen bichos raros, porque los otros, por ejemplo, yo no creo que se pueda definir como una película de terror. Pero es una película de fantasmas con un caserón, pero entonces me salen un poco híbridas las películas. Pero bueno, ahí está la gracia, Sí. ¿no? Bueno, volviendo a Tesis, con tu primera película, de alguna manera explorabas lo que la contemplación del horror cómo puede llegar a hipnotizarnos, ¿no? Tú que eres como un maestro en el género, porque lo que nos atrae, lo que nos horroriza nos atrae. Por un lado sí, luego por otro porque soy muy sensible a las imágenes y a las imágenes gráficas, lo he sido desde niño, aparte que he sido muy miedoso también, he dicho últimamente en las entrevistas, y la escena del comienzo de Tesis es una escena que yo viví realmente cuando iba a la facultad. Pararon el tren porque se había tirado alguien a la vía y nos dijeron que estaba partido por la mitad. Entonces recuerdo que había todo un grupo que no queríamos mirar y otro grupo que se apelotonaba para mirar. Y esa escena me pareció muy poderosa porque dice mucho de la naturaleza humana, ¿no? Y de unos y de otros. Tampoco lo estoy juzgando, simplemente es que yo soy incapaz ahora que toda la tecnología ha dado mil vueltas a todo este tema y a través de internet pues puedes ver cualquier cosa, pues yo es que no puedo bajarme las imágenes estas horrendas que dan de las decapitaciones y tal, es que no puedo. Ya somos dos, somos unos cuantos aquí seguro. Bueno, en esta película con las snuff movies como pretexto hacías toda una reflexión precisamente sobre eso, sobre la violencia en los medios de comunicación. Estamos hablando de mediados de los años 90, muchas de las personas que hay aquí no habían nacido, pero de repente en España aterrizan una serie de programas donde el gancho era ese tipo de imágenes violentas y morbosas. Tú como estudiante de Ciencias de la Información te chocó, pensaste, ¿este va a ser el futuro de los medios? Yo pensé que la cosa iba a ir por ahí. Pero curiosamente, igual porque tenemos esa cosa de saineta y pandereta en este país, pues al final hemos ido por otro lado, que es más rosa y que no deja de ser más inofensivo. Ajá. O sea, que tú crees que hoy en día el uso de estas imágenes violentas está superado. Yo creo que eso corre más. Si hoy se planteara un remake, por ejemplo, de Tesis, debería ser más a través del mundo de Internet y cómo Internet acapara nuestra atención y cómo nos bombardea con información. Creo que iría más por ahí. Bueno, con Tesis conseguiste 7 Goyas, si no me equivoco. Creo que sí. Creo. Bueno, es que vinieron tantos después. Que son 20 años ya. Ya, bueno, 19, ¿no? Lo han hecho 20 Ahora creo que hace... No, es 20 años. Estamos en el 2015. 20 años. Bueno, te situó en el mapa como uno de los directores españoles con mayor proyección. Yo solo por citar algunos de los festivales donde fuiste invitado: Berlín, Seattle, Estocolmo, Montreal, Londres, Mar del Plata, La Habana, Nueva York, esto para los jovencillos que no lo saben. Y por si fuera poco, Diego Galán escribió en El País que fue la primera ópera prima del cine español vendida a prácticamente todo el mundo. Vamos, la pregunta sería, siendo tan joven, ¿cómo se gestiona todo esto? ¿Con ilusión? ¿Con vértigo? ¿Con inconsciencia? Pues un poco de inconsciencia. El otro día estaba en un taller de Canal Plus y me pusieron una entrevista que debió ser de mis primeras entrevistas hace 20 años en el Festival de Berlín. Y me veía, digo, ostras, qué sobrado me veo. pero yo creo que lo importante es saber las cosas que valoras como persona y las cosas que valoras como profesional. Y como profesional tengo claro que el cine para mí es un privilegio, porque es como al que le gusta jugar al fútbol y de pronto se gana la vida dándole al balón. Pues a mí hacer películas es como jugar, entonces me siento muy afortunado y es a lo que le doy prioridad siempre, a las películas, es las que van marcando mi vida. Y luego como persona pues he intentado ser el mismo, mantener el mismo grupo de gente que te mantiene atado al suelo, ¿no? Uh-huh. Precisamente comentaba Mateo Gil, tu co-guionista y amigo, que de aquella época teníais una obsesión, que era que el cine español no se pareciera al cine español, se pareciera más al cine americano o a otras cinematografías. Vosotros como estudiantes era una obsesión generalizada. Y ahora de hecho me duele mucho cuando la gente se me acerca y dice, me gustan tus películas porque no parecen españolas. Cine español. Sí, lo que pasa es que cuando haces una película como Tesis, que estás jugando con mis películas de referencia,
y las películas de las que más he aprendido yo es cine norteamericano y cine de Hollywood, pues dices, ¿cómo eso lo integro en una realidad de la Facultad de Ciencias de la Información? Entonces estabas jugando con clichés y veías la manera y sí te dabas cuenta que hacía falta una narrativa distinta a la que a veces te encontrabas. Pero bueno, lo del estilo es que, no sé, es tan subjetivo que no. Ya. Bueno, algo debías estar haciendo bien en esa búsqueda de nuevas formas de narrar ¿no? y explorar nuevos géneros cuando con tu siguiente película, Abre los ojos, vamos ya por la... Sí, por Abre los ojos. Creo que fue en el Festival de Sundance donde la vio Tom Cruise, ¿no? Y decidió hacer el remake, la adaptación. Me gustaría, después de todo lo que habías vivido con Tesis, ¿cómo vives ese momento? Te llama Tom y te dice, oye, Alejandro, no fue me así. encanta tu trabajo. Pues en realidad yo ni me enteré, o si me enteré, no sé, no me enteré, no me acuerdo. ¿No te enteraste? De Si no te que acuerdas, Tom no. Cruise había visto la película. Fue más la presentación del guión, se lo presentamos a los hermanos Weinstein, y entonces Tom Cruise dijo que quería conocernos, a mí, a Fernando Bobaira, mi productor. En esa comida apareció Nicole Kidman y de pronto nos encontramos todos metidos en ese tinglao. Y luego ya cuando estábamos rodando aquí los otros, un día me dijeron que Tom iba a protagonizar Vanilla Sky, pero vamos, que fue un poco así. Más, yo tengo la sensación de que fue más los otros, y los otros llevó a Vanilla Sky. En realidad ahora me doy cuenta que fue al revés. Efectivamente él vio la película antes, le debió gustar mucho, la vio como un buen vehículo para él y luego se interesó por el guión de los otros. Lo que intenté siempre en todo momento es sobre todo cuando entras en contacto con gente y pesos pesados de Hollywood, no dejarte cegar por la estrella y ver si realmente podemos hacer algo que valga la pena, y por supuesto muy agradecido y con mucha humildad, porque está fantástico que te llame alguien como Tom Cruise y que muestre y que Nicole Kidman te diga que quiere hacer su película. Pero siempre he pedido tiempo para pensarme las cosas, meditarlas. Así me pasa, que luego me tiro 6 años entre película y película. Bueno, sin prisa pero sin pausa. Bueno, y así es como llegó Tom Cruise a ser uno de los productores de Los Otros, como decías. La primera vez que trabajas con un elenco extranjero. A mí me gustaría saber cómo vives el, de repente, no tener fronteras a la hora de elegir a tus actores, ¿no? Y poder elegir en qué idioma rodar tu película. ¿Si lo viste como un paso adelante en tu carrera o fue algo natural también, para la película? En realidad sí, yo escribí la historia originalmente en castellano, por supuesto, siempre escribo en castellano, y la historia transcurría en Chile, porque, bueno, yo soy chileno, y hubo un viaje, mis padres nos enviaron a mí y a mi hermano en 1982, yo tenía 10 años, aquel viaje me marcó muchísimo, porque estuvimos en una hacienda en casa de un tío, de una tía mía, y había historias de fantasmas y tal, y esa historia era completamente orgánica en aquel ambiente, en el sur de Chile. Y fueron José Luis Cuerda y Fernando Bobaira que me dijeron, esta historia va a ser aún más orgánica si la rodamos en inglés, y además evitamos hacer el remake. Nos llevamos nosotros el dinero. Y claro, yo no hablaba inglés entonces les dije, bueno, vale, ese fue el salto. Dije, yo es que no sé hablar inglés. Entonces me enviaron a Londres, vieron que allí no estaba aprendiendo nada porque nada más que me juntaba con españoles. Como nos pasa a todos cuando vamos a Londres, ¿no? Y ese fue el salto. Luego de ahí, pues lo que te decía antes, pasó los Weinstein, Tom Cruise, Nicole... pero sí, lo vives como algo bastante orgánico, o sea, como que tenía sentido hacer esa historia en inglés. Y una cosa muy curiosa es cuando se estrenó la película, que yo sinceramente no soy de los directores que está todo el día llamando al productor, oye, ¿cuánto ha hecho la película? Pero me llamó el productor, o sea, Fernando, para felicitarme por las cifras, y me dijo, esto es muy gordo. Y ahora me doy cuenta que efectivamente fue un éxito de taquilla muy, muy fuerte. Sí, no solo en España, sino además creo, si no es la que más, es de las películas españolas que más ha recaudado en el mundo. Tú siempre lo has dicho, lo tienes muy claro, para ti el mayor premio es una sala llena, una sala de cine llena de espectadores. Pero de repente con tu siguiente película a ganar el Oscar, y encima de eso que estás contando vuelves a rodar en español porque es lo que te pedía la historia de Ramón Sampedro.
¿Cómo lo vivías? ¿Como un subidón de autoestima o de presupuesto para la siguiente historia? Bueno, Mar Adentro fue una experiencia, yo creo que maravillosa para mucha gente, para muchos que participamos, y para mí en las películas siempre aprendo algo, entierro miedos, y en concreto en esa película aprendí o me ayudó a enfrentarme a la muerte, no ya la mía propia, sino muerte de gente que quiero. Y yo creo que para todos fue una experiencia fantástica, y el Oscar, pues no lo voy a negar, que para un director está muy bien, sobre todo porque una vez que entras en la carrera del Oscar, decides, pues sí, vamos a hacer la carrera de los Oscar, claro, son muchísimas entrevistas, muchísima presión. Lo hice mucho parte del camino con Javier Bardem, y claro, y cuando llegas a la ceremonia de los Oscar dices, bueno, si no me lo dan, no pasa nada. No, claro que pasa. Claro. Voy a estar deprimido 3 días y no pasa nada, es lo normal. Tengo que estar deprimido porque he apostado mucho porque nos den, porque no. Pero bueno, también te das cuenta que es que ya no depende de ti, es que es la película la que sigue su camino. Entonces estuvo muy bien, pero vamos, fue ganar el Oscar y de ahí cogía un avión para Tokio para seguir promocionando la película, y me pillé un trancazo que, o sea, eso debió ser como que mi cuerpo dijo hasta aquí. Ya, yo no puedo más. Bueno, y así es como llegamos ya a tu anterior película, en este recorrido ahora, donde decías antes, bueno, que fue una de tus películas más ambiciosas. Me gustaría saber qué fue lo más complicado para ti, recrear toda esa Alejandría del siglo después de Cristo, o dar forma a esa historia tan compleja como era, pues eso, el fin de una civilización, la historia de Hipatia. Eran retos por todos los lados. Por un lado, aparte de, porque nació de un hobby, empecé a interesarme por la astronomía como me podría haber interesado por el golf, y de pronto pensamos, Mateo y yo, que estaría bien hacer una película sobre eso, traducirlo cinematográficamente. Entonces, por un lado, era enseñar o transmitir cosas que a nosotros nos habían resultado fascinantes sobre la astronomía en una película, y luego cuando decidimos que la historia iba a ser la historia de Hipatia, pues se convirtió en toda una labor de documentación histórica, intentando recrear lo más fielmente posible la Alejandría del siglo IV, ya ni me acuerdo, pero... Siglo IV después de Cristo. Sí, después de Cristo. Y recuerdo que José Luis Cuerda, cuando vio la película, me dijo... porque claro, es una película en la que estaba soltando muchas cosas. Básicamente estaba intentando comprender lo que le había pasado a nuestra civilización en estos 2000 años. Y José Luis me dijo, dice, después de esta película vas a tener problemas para saber de qué hablar con la siguiente. Porque has abarcado tanto, ¿no? Y efectivamente tuvo razón, porque me ha costado sacar la siguiente. Bueno, pero aquí estamos celebrando juntos que vas a estrenar Regresión, y ya con esto le quiero dar paso a nuestros queridos martianos que están aquí, han estado muy pendientes de esta conversación y seguro que tienen preguntas muy interesantes. A ver quién es el primero que se arranca. No seáis tímidos. Ahí. Irene, Max. A ver si... Max, ¿verdad? Sí. Lo he dicho bien. Pues adelante, todo tuyo. Bueno, yo como siempre tengo varias, pero me voy a limitar a decir una, que es cuando tú estás creando una película, tu objetivo de agrado es agradarte a ti mismo, es decir, rodar una película que te agrade a ti, que te guste a ti, o buscas más el agrado del público. En realidad es las dos cosas. Muchos directores te dirán que hacemos la película que queremos. O sea, a mí me gusta ver la película, me gusta hacer la película que me gustaría ver en las salas. Como me considero espectador antes que director, hago eso, la película que a mí como espectador yo creo que disfrutaría. Y luego, por supuesto, esperas o rezas para que eso conecte con un montón de gente. Pero sí, hago la película, creo que puedo decir razonablemente con todas mis películas, he hecho las películas para disfrutarlas yo. Creo que yo las disfrutaría, aunque curiosamente cuando he tenido que revisar mis películas, ahora para la edición en Blu-ray, he tenido que revisar, hay más de una que no he disfrutado para nada viéndola. Vale, muchas gracias. Es muy crítico, ¿no? Contigo mismo. Yeah. Bueno, hemos hablado del estilo europeo en las películas que has hecho en España, pero me gustaría saber el estilo español en Estados Unidos, por ejemplo, en Hollywood. ¿Qué percepción se tiene del cine en España? ¿Qué opinión tienes sobre nuestros directores, por ejemplo, nuestras películas? Gracias. Gracias, Camino, ¿verdad? Gracias. A ver, Hollywood, hay una cosa muy buena que tienen los estadounidenses y Hollywood en concreto, y es que, creo, reconocen, aprecian y promueven el talento.
venga de donde venga. Y en España hay mucho talento. Otra cosa es para lo que ellos quieran usar el talento, es decir, que ellos pueden reconocer el talento de un director o francés o español o italiano, pero a lo mejor la película que ese director quiere hacer no es la que ellos quieren que hagas. Ellos quieren ese talento al servicio de la mega industria que tienen montada. Entonces ahí surge a veces la frustración entre directores del resto del mundo, pero en concreto europeos, cuando van a trabajar a Hollywood. No sé si eso explica más o menos lo que me decías. O sea, reconocen el talento, pero no quieren que hagas lo que estás haciendo aquí, sino que lo que hagan ellos. Quieren instrumentalizar de su talento al servicio de su industria. Fernando. Y ahora que estamos hablando de cómo se ve el cine español en Hollywood, antes dijiste que no te gustaba mucho viajar y yo te quería preguntar que si a lo largo de tu carrera como director tenías pensado en algún momento moverte definitivamente a Hollywood y meterte ya en la industria americana. Realmente nunca sabes dónde te va a llevar esto, que también es lo fantástico de hacer películas. Pero yo siento que ese clic, por edad incluso, ya tengo 43 años, ese salto lo debería haber hecho antes si hubiera querido, que es en el momento de los otros. Creo que es donde tenía la oportunidad para ver, y creo que puede ser un viaje muy estimulante y muy excitante, pero no sé, al final yo ni siquiera he nacido aquí, pero resulta que me gusta vivir aquí y estoy muy a gusto y al final he acabado tirando por aquí. ¿Se lanza alguien más? ¿O Natalia, quieres? Venga. Sí. He leído antes que tú escribías la banda sonora de tus películas. Es verdad que ahora sí que has delegado y tal, pero ¿alguna vez has tenido tan clara la música para de la película que has escrito en escena solo a raíz de esa melodía? Generalmente el trabajo de composición lo hago una vez está terminada la película, es decir, que tengo incluso el teclado allí cogiendo polvo y cuando termino el montaje ya queda aprobado el montaje definitivo, que por cierto se suele montar con lo que se llama temp track, o sea, con músicas provisionales de otras películas. Entonces me olvido de esas músicas y empiezo a componer. Alguna vez he compuesto algún tema previamente al rodaje, pero a mí lo que me ayuda a componer, o sea, yo no, creo que no podría componer canciones, lo que me ayuda a componer justamente es tener la imagen, saber por supuesto qué tema musical voy a utilizar, pero jugarlo sobre la imagen, va después el proceso. Vamos a leer, antes de ir con los martianos, alguna pregunta de Twitter, por ejemplo, de Siromon, te pregunta si te atreverás algún día con el género de la comedia, que enlaza un poco con lo que te pregunta Julie Schieber, que cuál es el próximo género que te gustaría tocar. Pues, sobre la comedia te lo preguntan la mucho, comedia ¿no? Me lo preguntan muchísimo. Pero porque es lo que te falta, ¿no? Debo ser un tío muy serio. Has hecho drama, thriller... Pero bueno, a ver, el videoclip de las Nancy Rubias yo creo que tenía su punto. Oye, y este en regresión hay algún puntazo ahí. Sí, bueno, también, pero es de las películas en las que tengo menos humor. Sí, a mí me gusta meter humor en las películas y en las películas de terror. Pero este verano, por ejemplo, la campaña de Estrella Damm, precisamente la de Vale, me permitía contar una historia con un tono de comedia ligera, trabajar con King Gutiérrez, o sea que algo de eso he hecho. Pero yo supongo que la cabra tira al monte, o sea, creo que aunque me propusiera hacer una comedia, al final acabaría siendo un thriller o algo así. Una mezcla, un híbrido de ambas. Ahora sí, martianos. Andrea. Sí, compaginando un poco lo que ha dicho antes Natalia, cuando componías la melodía, ¿era difícil compaginar el trabajo de dirección con el de composición? ¿O? Pues yo suelo dividir los procesos. Es que yo amo casi tanto como al cine la música del cine. Yo me inicié desde niño, fui a ver Superman, oí la música de John Williams y quedé fascinado. Daos cuenta que eso sí que va a haber una conexión entre mi mundo y el vuestro, que ahora la próxima entrega de Star Wars la hace un señor que debe tener ya casi 80 años, que es el que hizo la música original de Star Wars. Ese señor para mí, pues escuchando sus melodías me empecé a interesar por la música de cine y para mí representa muchísimo. Pero cuando lo he hecho, lo que intento es precisamente separar, no dejar que contamine demasiado el proceso.
A ver, yo escribo escuchando música y muchas veces escribo escuchando música de John Williams, pero me centro en la etapa de guión como guionista, luego llega el director y si tengo que tirar abajo cosas que ha escrito el guionista las tiro y luego llega el compositor y que hace la música y por supuesto finalmente llega el director y alguna vez me ha pasado de alguna música que yo mismo he compuesto, yo la he tirado, o sea que intento separar las funciones. Otra pregunta antes de continuar que te lanza de nuevo Julie Siever. Rachel Weisz, Emma Watson, ¿cuál es la siguiente actriz con la que quieres trabajar? No se sabe, ¿no? ¿No lo sabes? No, no ¿Sí? lo sé. ¿Lo sabes? No, que va. Que va. A ver, yo digo, ¿a quién no le gustaría trabajar con Meryl Streep? Hombre, ahora te diré. O con Concha Velasco. Bueno, muy grande ahí, has estado muy grande. Bueno. Eso sería una comedia con Concha Velasco. y Meryl Streep. Y Meryl Streep. Ahora sí, Irene. A mí me gustaría saber de dónde sacas las ideas para los guiones. Es decir, si quieres hacer una peli de miedo, si por ejemplo has tenido tiempo antes una pesadilla que te ha llevado a tener esa idea. En el caso de... Generalmente viene de una... Me voy a poner pedante. Viene de una inquietud intelectual. O sea, viene de algo que me ha preocupado o me ha obsesionado y luego buscas la historia. Por supuesto, es el ejemplo de Ágora. A veces es una cosa que lees. A veces, en el caso de Abre los ojos, me interesaba mucho el tema de la crionización, que es algo que me encontré un día. La primera vez que me metí en internet, encontré una cosa de crionización y me llamó mucho la atención. Pero luego, parte de esa historia viene de... Entré en un proceso de estos de gripe y en medio de la fiebre se me ocurrió realmente gran parte de la historia. O sea, que a veces es verdad que los estados estos alucinados te ayudan y los sueños ayudan. Hace poco encontré un par de cosas en sueños. Generalmente no, lo que sueñas luego lo miras en el iPad, que es donde yo me lo escribo, de una tontería. Pero a veces sí que se encuentran cosas. Cuidado con lo que soñáis, ¿eh? Ya sabéis. ¿Hay algún martiano que se ha quedado sin preguntar? Irene, cuando quieras. Bueno, yo quería preguntarte que cuando está a punto de dar a luz una película tuya, después de ya 6 películas que llevas, cuando te sientes, o sea, ¿cómo te sientes concretamente? Si te sientes como la primera vez o... Pues hoy lo hablaba con un periodista, la locura de esto de hacer cine es que el tiempo, comparado con la comida o con la gastronomía, es que el tiempo de degustación es exactamente igual en los dos, pero el de cocción, imagínate, son años en el caso de una película. Entonces, necesariamente estás nervioso. Lo que pasa es que también últimamente me ha dado por verlo como un examen. Cuando era niño o joven y me presentaba un examen y entonces empollaba, pero luego el examen te podía salir mejor o peor, pero bueno, tú tenías la conciencia tranquila porque dices, yo me lo he estudiado. Pues tengo esa conciencia tranquila, ¿no? De que yo me lo he estudiado, me he preparado la película concienzudamente y tal, pero luego si el examen vas a aprobar o vas a catear o tal, eso ya depende de los espectadores y no puedes hacer nada al respecto. Así que tampoco me pongo muy nervioso. Cuando estrené mi primera película, Tesis, me acuerdo que me fui a la calle y estaba escondido detrás de una mampara del autobús, sabiendo a ver la gente que salía, cuántos salían, qué cara ponía. Ya no hago eso yo. ¿Queréis preguntar algo más o pasamos? Sí, por favor. Sí, ahí está Max. Que en el proceso de creación de la película, ¿cuál es la parte que más te gusta? ¿El procesar el guión y todo o la parte del rodaje e interactuar con los actores? En realidad la parte creativa, lo más creativo que he hecho yo en mi vida ha sido, o sea, siento que soy más creativo o que tengo que empujar mi lado más creativo cuando estoy escribiendo y cuando estoy componiendo. Lo demás está asociado más a la mecánica. Lo que más disfruto de todo el proceso de hacer una película, no debería decirlo, pero bueno, pero es básicamente la grabación de la música, cuando es mi música. Eso es un subidón del copón. Me acuerdo en Londres, en los estudios SER, que hicieron la primera lectura del tema de Mar Adentro, del tema principal, y me pilló dentro. No estaba ni siquiera en la cabina, estaba con los músicos, empezaron a leerlo y digo, ostras, esto lo he hecho yo. Y ese es el mejor momento. Pero como me siento más yo, es en un rodaje.
pues eso, trabajando con el equipo, trabajando con la gente. No sé si porque soy o poco social o muy social, pero creo que el rodaje me empuja a interactuar, a tener que conocer, por supuesto, a los actores, a las actrices, lo que necesitan, a los distintos departamentos, y creo que quiero pensar que saca lo mejor de mí. Es donde me siento más yo. ¿Es que le damos otra pregunta de Twitter? ¿Os parece? ¿O Camino quería preguntar? ¿No? A la siguiente vas. Venga, va. Nos pregunta Beatriz Mart. ¿Qué es lo que menos te gusta de todo el proceso de creación de una película? Bueno, esto ya lo has contestado. Pregunta No, lo que menos. Ah, lo que menos. Ah, vale. Ah, bueno, venga, pues lo que menos. Pues lo que menos... Pues es verdad. Digo yo, me metí en un... Es verdad, cierto. Pues de una película, lo que digamos, en el momento que empiezas a rodar, estás sujeto a tener problemas de cualquier tipo. En esta película uno de nuestros mayores problemas era que transcurría en otoño o en invierno y que en mitad del rodaje iba a estallar la primavera. Entonces, ¿cómo íbamos a evitar eso visualmente? Todos son problemas. Entonces, lo que peor llevo en los rodajes son la tensión, los gritos, porque a veces son inevitables, el mal rollo, que es algo muy natural de los rodajes, lo llevo fatal. De hecho, tu productor Fernando Baira comenta que la primera vez que te has escuchado gritar en un rodaje ha sido en el último plano de Regresión, que no vamos a decir nada, claro. Sí, ¿no? Es que pedí que se quedara rodando para ponerle el rodillo de los títulos de crédito y alguien tuvo la felicidad de darle stop a la cámara. No me hubiera gustado estar en la piel de esa persona, pero bueno. ¿Cuántas películas has hecho con Fernando? 5, ¿no? O sea, menos Tesis, sí, ¿no? Tesis, quiero decir que el balance está bastante bien, ¿eh? En 5 películas. Pero no, hubo otra vez, he gritado otra vez. En Abre los ojos estábamos en la Torre Picasso y estábamos rodando la escena esta final en la azotea y de pronto sonó un móvil en mitad del plano y venga a sonar. Es que eso da una rabia. A sonar. Y los actores, hasta ya que el actor dice, mira, ya me he perdido, tal, interrumpimos el plano y digo, coño. Y resulta que era el operador, llevaba el móvil, claro, y llevaba la cámara y no podía. Me puede decir, mamá, no es el momento, luego te llamo. Bueno, 2 gritos en 6 películas es muy buen balance, ¿no os parece? Martianos, ¿tenéis más preguntas o os pregunto ya a vosotros? Venga, Camino se anima. Y antes comentaste que de algunas películas no estabas del todo satisfecho del resultado final. Entonces, ¿cuáles cambiarías o darías otro enfoque ahora desde un punto de vista más experimentado que puedas tener? Gracias. Pero tampoco crees que... De hecho, no me gusta nada lo de esto de los montajes del director, la nueva versión y tal, porque, por ejemplo, con Apocalypse Now, que para mí es una obra maestra, y ahora de pronto dicen Apocalypse Now Redux, que de hecho no puedes encontrar la original en Blu-ray, digo, pero bueno, y entonces lo que... Pero si es una película que produjo Coppola y montó Coppola y dirigió, entonces lo que vimos nosotros en el 80, que es, o sea, no soy muy amigo de las nuevas, no soy amigo de la nueva versión del Exorcista tampoco. O sea, una vez que haces las películas, yo considero que he hecho la película que quería hacer y apechugo con lo bueno y con lo malo. Hombre, en el caso de Abre los ojos y Tesis, sobre todo son películas que están hechas por alguien de 20 y pocos años que en realidad en muchas cosas era un adolescente, entonces creo que tienen esa cosa adolescente ingenua, pero por otro lado creo que es lo que ha hecho que esas películas conectaran con la gente joven en su momento. Fernando, ¿tienes el micrófono por algo en concreto? No vas a preguntar, ¿quieres que pregunte yo? Pregunta. Te pregunto yo. Mira, te lanzan desde Twitter, Sergio, quiere saber, ¿la dirección de actores en otro idioma te supone un reto adicional? Sí, siempre es más complicado. Imaginaos toda esta conversación pues en francés o... sobre todo bueno, la parte técnica es que no la he aprendido nunca. Me he pillado diccionarios de esto, o sea, menos mal que en este caso era Daniel Arañón, nuestro director de fotografía. Siempre he tenido directores españoles, entonces no he tenido que traducir al inglés. Pero a la hora de trabajar con actores, pues muchas veces quieres matizar con algo. Yo recuerdo la primera vez que me encontré con Nicole hablando de su personaje, le dije, no, porque tu personaje es evil. Y yo para mí evil era como un poco pues travieso y tal. Y no, es maligno. Malvado, entonces claro. ella se acojonó. ¿Dónde me he metido? Es importante muchas veces decir exactamente lo que quieres y es un esfuerzo adicional, pero bueno, no es imposible.
Bueno, antes nos comentaba Alejandro cuando él estudiaba, ¿no? En esa búsqueda de nuevos géneros y nuevas maneras de narrar, cómo se pretendía alejar de lo que se hacía en España en ese momento. A mí me gustaría saber, vosotros que sois tan jovencitos, si todavía tenéis esa percepción de que el cine español es siempre cine sobre la Guerra Civil Española o hemos evolucionado ya. Vosotros que sois tan peques que sois los futuros espectadores. ¿Qué percepción tenéis del cine? Actuales. Espectadores también. Sí, claro, claro. Y muy bien, yo Fernando. Creo que el cine español, en mi opinión, sí que ha evolucionado mucho. Y ya lo vemos, bueno, sin ir más lejos, con la película Regresión, que yo creo que nadie diría que es española. Ya que... Vaya por Dios. Yo no sé si eso es un cumplido, pero te entendemos. Pero yo creo que realmente no tendría que influir si es española o no, sino simplemente si es buena o no. Ahora bien, es que nos han vendido de toda la vida. Yo creo que las americanas son las mejores y las estadounidenses y tal. Pero bueno, yo creo que esos son prejuicios y lo bueno sería ver ambas y cuál te gusta más, cuál te gusta menos, sin juzgar si es española o no. Bueno, lo vamos superando entonces, ¿no? Este tipo Hombre, de... está habiendo unos buenos taquillazos de cine español hecho aquí, en español, por supuesto, con nuestros medios y yo creo que es una prueba también de que la gente se libera de prejuicios y que se están haciendo buenas películas, claro que sí. Sí, porque en un momento dado sí que parecía que el futuro del cine como experiencia colectiva en salas peligraba. Bueno, pero el cine español siempre ha estado en esa línea y es una industria muy frágil. Es que hacer una película es una operación de altísimo riesgo. Cuando piensas que una película barata cuesta 4 millones de euros, dices, es un disparate. Pero ya no te digo las que cuestan 50 o 100. Y es un bien inmaterial que se esfuma, que se baja por internet. O sea, es una cosa, como dices, tantísimo dinero y las películas siguen costando dinero. Entonces siempre ha sido precario en España, pero yo lo que creo que es innegable es el talento. Y una cosa que me he dado cuenta al rodar ahora allí en Canadá con equipo canadiense, que era buenísimo a pesar de aquel grito que les tuve que dar, es que tenemos unos profesionales de primera, te das cuenta. En España. Tenemos unos profesionales de la leche. Vosotros, por ejemplo, ¿cómo veis cine? ¿Vais a las salas? ¿Lo bajáis de internet? De plataformas legales, por supuesto. ¿No? ¿Cómo veis el cine? A ver. Pues para serte sincera... Por supuesto. Sé valiente ahí. Al menos yo lo que hago es en mi casa, con pelis o compradas o de la biblioteca realmente, ¿vale? Porque es que el cine actualmente es imposible ir porque con lo caro que está... ¿Os parece caro? O sea, tenéis la percepción de que es caro el cine, ¿no? Esto es una cosa tremenda, ¿no? No. ¿No? Porque está tan arraigada esa percepción cuando... Bueno, a ver, por un lado es verdad que las plataformas de difusión y el modo de ver las películas está cambiando y va a cambiar radicalmente y no va a haber solo salas de cine. A mí sí me preocupa una cosa y es el acostumbrarnos a ver las películas aquí. Porque es que no es lo mismo ver mi película aquí que verla en una pantalla acondicionada. Cuando se habla de la hipnosis, y mi película habla entre otras cosas de la hipnosis y de la sugestión, la capacidad para enganchar al espectador, despertar su atención, no es lo mismo verla en una pantalla así pequeñita a verla en una gran pantalla. Eso por un lado, pero sí que creo que se van a multiplicar los modos de difusión y a mí ha habido mucho debate sobre el tema de la piratería en este país. Yo soy completamente, por supuesto, anti-piratería. A mí me alegra ver que empieza a haber plataformas legales y la gente se acostumbra a que pagar, pues de pronto 3-4 euros por ver una película en una plataforma legal no pasa nada. Y es que es la única manera de que haya cultura y haya películas. ¿Tenéis más preguntas, martianos? ¿No? ¿Seguro? Pues lo vamos a tener que... Fernando, te veo un poco así... que tienes razón, ¿verdad? Ojalá pudiéramos ir más al cine todos, ¿no? Bueno, pues lo tenemos que ir dejando aquí. Muchísimas gracias, Alejandro Amenábar. Le damos un aplauso, ¿no? Muy grande. Vosotros, gracias. Yo lo único, antes de despedirnos, os quería dar las gracias, Alejandro, por supuesto, a los que estáis aquí, a los que nos han seguido en streaming.
Y deciros que el mes que viene hay una nueva edición de Hay Vida en Martes, no os lo perdáis, tenéis los detalles en la página web de Fundación Telefónica. Nos despedimos con una frase del profesor Figueroa en tesis como homenaje a Alejandro. Vayan al cine, muchas gracias. Gracias, Gracias, Alejandro. A ti.